Un saludo a todos. Somos integrantes del grupo A3 del curso NIF 2 de la Maestría de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Presentaremos la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Objetivo. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Esta consolidación de estados financieros le servirá a los usuarios poder evaluar oportunamente y de manera eficaz la situación financiera de un grupo. Continuando con la norma, el alcance. La norma nos indica una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Es decir, esta norma aplica a todas las entidades excepto si cumple con estas condiciones. Una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad, entidades que no se negocian en un mercado público, es decir, bolsa de valores, entidades que no registran sus estados financieros en una bolsa de valores o regulaciones, entidades que no aplican a los planes de beneficio postempleo. Una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados, medirá su inversión en una subsidiaria al valor razonable. El control. La norma nos indica que un inversor, independientemente de la naturaleza, controla una participada mediante la evaluación de su control. Por ello, un inversor controla una participada sí y solo sí si reúne con estos tres elementos: poder sobre la participada, exposición o derecho o rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, capacidad de utilizar su poder sobre la participada. El poder. La norma nos dice que es el derecho existente que otorga la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. El rendimiento. El rendimiento nos dice que tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. La norma también nos habla sobre la vinculación de poder y rendimiento. Controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho. No controla una participación cuando ejerce derecho de toma de decisiones que le han sido delegados. Continuando con la presentación, ahora hablaremos sobre los requerimientos de contabilización, que nos indica que una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para las transacciones y otros sucesos similares que se hayan producido en circunstancias parecidas. También indica que la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, y la misma cesará cuando se pierda el control sobre esta. Ahora hablaremos sobre participaciones no controladoras. Nos indica que una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del apartado del patrimonio, de una forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Pérdida de control. En este apartado, la norma nos indica de qué forma debe proceder una controladora si se pierde el control de una subsidiaria. Lo que nos indica es de que debe dar de baja en las cuentas de activo y pasivo de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera. También nos indica que reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida del control atribuible a la participación anterior. Continuamos con nuestra presentación. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión cuando cumple los siguientes requisitos.
A. Obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. B. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y C. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Para evaluar si cumple la definición de una entidad, considerará si tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión. A. Tiene más de una inversión. B. Tiene más de un inversor. C. Tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y D. Tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Continuamos. Cuando la ausencia de cualquiera de estas características típicas no impide necesariamente que una entidad se clasifique como una entidad de inversión, una entidad de inversión que no tiene todas estas características típicas proporcionará la información a revelar adicional requerida por el NIC 2, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos que constituyen la definición de una entidad de inversión o en las características típicas de una entidad de inversión, una controladora evaluará nuevamente si es una entidad de inversión. Una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión, contabilizará el cambio de su estatus de forma prospectiva, desde la fecha en que ocurrió dicho cambio. Y como una conclusión, la determinación de si una entidad es una entidad de inversión, una entidad considerará todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si es una entidad de inversión, incluyendo su propósito y diseño. Ahora entraremos a la sección entidades de inversión. Pero entrar a esta parte debemos hacernos una pregunta o definirla. ¿Qué es una entidad de inversión? Para una mejor comprensión de este término, haremos alusión a la definición que tiene Offshore.finance. En esta parte o una definición general entendemos que una entidad de inversión la podemos definir como una entidad regulada, en este caso puede ser por el Banco Central de un país, con el objetivo de invertir los recursos económicos de un cliente a su favor. Las entidades de inversión se especializan en invertir el dinero del cliente en instrumentos monetarios. Ahora bien, ya teniendo clara esta definición general, entraremos en materia de la norma. En esta sección de una entidad de inversión, una entidad controladora es quien determina si es una entidad de inversión o no. Y en la norma encontramos que para obtener esa determinación, si es una entidad o no de inversión, en esta parte la norma hace 3 evaluaciones, o en este caso la controladora realizará 3 evaluaciones. En la primera evaluación tendrá en cuenta que si esta entidad obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. También deberá evaluar si esta entidad se compromete con sus inversores a que su propósito o negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o en este caso ambos. Por último, también deberá hacer otra evaluación, que en esta parte pues deberá evaluar que si esta entidad mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Después de haber hecho estas 3 evaluaciones, también deberá de evaluar o considerar ciertas características típicas, aparte de las 3 evaluaciones anteriormente ya mencionadas. En la norma encontramos que las características típicas de una entidad de inversión son las siguientes. Una de ellas es, ¿tiene más de una inversión? O si esta entidad tiene más de un inversor, también si tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y por último, encontramos otra característica, que esta característica menciona que si tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones relacionadas. En la norma también encontramos que
La ausencia de cualquiera de estas características típicas no impide necesariamente que una entidad se califique como una entidad de inversión. Una entidad de inversión que no tiene todas las características típicas proporcionará la información a revelar adicional requerida. En este caso hace mención a la NIF 12. Información a revelar sobre participaciones en otras entidades. También encontramos en la norma respecto a las características típicas. Si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos que constituyen la definición de una entidad de inversión, en las características típicas de una entidad de inversión, tal y como se describieron anteriormente, una controladora evaluará nuevamente si es o no una entidad de inversión. También encontramos que una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión, contabilizará el cambio en sus estatus en forma prospectiva, desde la fecha en la que ocurrió dicho cambio. También encontramos en la norma que hace ciertas excepciones a la consolidación en estas entidades de inversión. Y encontramos que una entidad de inversión, cuando no tenga el control de otra entidad o en su lugar una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados. En este caso hace mención a la NIF 9. También encontramos que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión, cuyo y principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria. Ahora entraremos a la sección definiciones de términos. Entraremos en esta sección debido a que la norma nos establece ese orden, pero nosotros con el fin de aclarar ciertas definiciones o ciertos términos que hemos mencionado durante la presentación, seleccionamos los primeros 5 o los más relevantes. No obstante, los otros también deben de ser considerados según los que encontramos en la norma. Uno de ellos encontramos que son actividades relevantes. Con base en la norma encontramos que estas actividades son las que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. También encontramos que es el control de una participada. A este control o a esta acción, nosotros en la norma encontramos que es todo aquello realizado por un inversor, cuánto tiene derecho a rendimientos procedentes de su implicación en una participada. También hicimos mención de una controladora. En la norma encontramos que una controladora es una entidad que controla una o más entidades. En este caso, puede ser una subsidiaria. También encontramos el grupo. Un grupo, con base en la norma, encontramos que es una controladora y sus subsidiarias. Ahora bien, por último encontramos que es una subsidiaria. Y en esta subsidiaria encontramos que, con base a la norma, esta es una entidad que está controlada por otra entidad. En este caso puede ser una controladora. Y por último, haremos mención a la participación no controladora. Cuando hacemos mención de este término, nos estamos refiriendo al patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente a la controladora. Ahora bien, también nosotros durante la presentación hicimos mención de poder. Y para recalcar un poco, cuando hacemos mención de poder, estamos hablando de los derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Ahora hablaremos sobre las conclusiones de la NIF 10. Mencionemos que el IASB estableció en esta norma un nuevo marco para la consolidación de estados financieros, sustituyendo normas como la NIC 27. También en la NIF 10 modifica el concepto de control establecido en la NIC 27, estableciendo ahora como un control a aquel inversionista que tiene o cuenta con poder sobre la participada, teniendo derecho a rendimientos variables procedentes por su participación y poder para influir en el importe de los rendimientos de inversión, generando con esto una valoración de control. En otras palabras, significa que es la medición del valor del control por medio de la participación en las participadas.
Esta ha sido nuestra presentación. Gracias por su atención.